Hola, buenos días. Bueno, voy a hablar sobre el pempigoide ocular cicatrizal. Bueno, esta enfermedad se da principalmente por el pempigoide de las membranas de las mucosas, el cual es una enfermedad que crea una erupción ampollosa de la piel y lesiones inflamatorias del tejido subepidérmico de la mucosa. Esto conduce a una cicatrización irreversible de las superficies mucosas. Cuando afecta a nivel ocular, ya se llama pempigoide ocular cicatrizal, que podemos tener una activación principalmente por un traumatismo ocular, cirugía de párpados o cirugía de estrabismo. Es una enfermedad crónica que afecta a las membranas de las mucosas, principalmente las lesiones cutáneas que afectan de un 10 a un 46% y las lesiones conjuntivales un 70%. La etiología de esta enfermedad principalmente es por una respuesta de un propio anticuerpo contra un antígeno de la superficie de la membrana basal de la mucosa epitelial. Principalmente, esto es una respuesta de hipersensibilidad tipo 2, hay una deposición de IgG, IgA o C3, y hay se me fue el nombre. Estos dos se encuentran más asociados a nivel ocular. Bueno, la fisiopatología, no voy a entrar a mucho detalle, principalmente es por lo que ahorita comenté de los anticuerpos, que se unen a una subunidad beta 4 de la integrina, alfa 6 beta 4 de los semidesmosomas de la lámina lúcida de la membrana basal. Después hay una activación del complemento, hay una destrucción citotóxica de la membrana conjuntival. Posterior, una formación de ampollas, el cual causa un infiltrado inflamatorio que nos va a empezar a crear una conjuntivitis crónica. En la enfermedad crónica vamos a encontrar una infiltración linfocítica, una fibrosis subepitelial, y esta fibrosis comienza a crear unas estrías fibróticas que se llegan a contraer creando un simbléfaro. Estas son las citoquinas que están implicadas en este tipo de proceso, que es la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, factor estimulante de macrófagos e interleucina 6. Esta enfermedad, su presentación es muy común más o menos a partir de 30 a 90 años, es más común en hombres que en mujeres. Las generalidades, es una enfermedad bilateral, asimétrica, progresiva. Podemos llegar a encontrar triquiasis, entropión, simbléfaron o neovascularización corneal secundaria a este tipo de cicatrices. En esta imagen podemos encontrar fibrosis conjuntival. Aquí, como mi compañera ahorita lo dijo, empezamos a tener triquiasis, entropión y aquí ya se forma el simbléfaron en la última imagen. Muy bien, es una enfermedad, como comenté, asimétrica que comienza a destruir en las tres capas de la película lagrimal, creando una queratoconjuntivitis seca. Crea una queratoconjuntivitis seca, una queratinización conjuntival, pseudotensión, una queratitis infecciosa, una ulceración corneal, una neovascularización corneal, una cicatrización corneal y puede también llegar a haber una perforación. En esta imagen encontramos en el fondo de saco que se empieza a crear aquí el simbléfaron en esta parte. En la otra imagen que está allá podemos llegar a ver una queratinización superficial, ya también con simbléfaron, y acá pues ya es una queratinización completa. Es muy importante que empecemos a estabilizar este tipo de enfermedad por medio de diferentes escalas. La más importante es la Foster. Nos vamos a enfocar en esta, que la número 1 es la etapa número 1 viene siendo una cicatrización subconjuntival y fibrosis. La etapa tipo 2 ya hay un acortamiento en los córnixes superior e inferior. En el 3 comienza a haber ya un simbléfaron. En el 4 vamos a encontrar un anquilobléfaron y un ojo congelado. En esta imagen podemos empezar a ver la fibrosis que se empieza a hacer. Son estas líneas como blancas que se llegan a ver. Y en esta imagen podemos ver el acortamiento del fornix, ¿no? Sería la tendencia.
Este es un ojo derecho que empezamos a ver cómo empieza a afectarle mucho, vemos el engrosamiento en el párpado superior como inferior, y hay una queratinización también a nivel del margen palpebral, madarosis en el párpado inferior. Empezamos a ver en esta parte una conjuntivización, un pseudopterygión, y en esta parte, que es el mismo ojo, pues, se ve como ya comienza a haber cicatrización conjuntival, y del otro lado se ve un poco ya el simple farol, ¿no? Que sería ya un póster tipo. Este es del otro ojo, que es el ojo izquierdo. Empezamos a ver también un engrosamiento en el margen palpebral, una obliteración en los fórnices, se empieza a ver una conjuntivalización y también un engrosamiento de la conjuntiva vulvar, y inclusive ya podemos llegar a ver vascularización en la córnea. Este también es un ojito de un paciente ya con pemphigo, el cual podemos ver también hay un acortamiento a nivel de los fórnices, se empieza a ver una queratinización conjuntival, corneal, y también inclusive se llega a ver un adelgazamiento corneal y globovascularización. Ok, el diagnóstico de esta enfermedad principalmente pues es clínico, histopatológico, inmunopatológico también. La tinción con inmunofluoresceína, esta nos puede llegar a dar una, como diagnóstico clave se considera como un diagnóstico clave. Podemos ver depósitos lineales de IgG o C3 a lo largo de la zona de la membrana basal epitelial. Generalmente, pues, esto nos confirma el diagnóstico. Ocasionalmente puede haber hallazgos de una banda de IgA a lo largo de la zona de la membrana basal epitelial, que es esta, ¿no? La biopsia se puede llegar a tomar, obviamente, de piel, de las mucosas y de la conjuntiva, ¿no? Principalmente. Es un cuadro con diagnósticos diferenciales de tipo de enfermedad, que puede ser por infecciones, también otras enfermedades cutáneas o algún tipo de neoplasia. El tratamiento de esta enfermedad va escalonado, principalmente si ya tenemos una afección ocular, significa que es una enfermedad de alto riesgo. Iniciamos siempre con un inmunomodulador sistémico. Iniciamos con tratamiento a partir del estadio de Foster tipo 2. El objetivo de este tipo de tratamiento es que se controle la inflamación y que no llegue a haber progresión, ¿no? En este caso, los signos de progresión es la actividad inflamatoria conjuntival, la contracción conjuntival y la creación de un simple farol. Este es un cuadro que depende del tipo de estratificación de Foster. Vamos a iniciar con tratamiento, que es el Foster tipo 1. Es un tratamiento tópico para la superficie ocular. No vamos a dar ningún tipo de inmunomodulador. En el Foster 2 y 3 vamos a iniciar con moduladores, que es el micofenolato o metrotexate, los de primera elección. Según esto es más el metrotexate, ¿no? Lo que dan usualmente, ¿no? Perfecto. Ok. La ciclofosfamida se puede llegar a dar o inmunoglobulina intravenosa, ¿no? En el Foster tipo 4, ciclofosfamida, inmunoglobulina, y obviamente también depende del brote agudo, vemos también ya si iniciamos con corticosteroides. Ok, pensamos en una terapia quirúrgica posterior a que el tratamiento se haya alargado más o menos a unas 6 semanas y pues obviamente que la enfermedad no esté pues activa. Se puede llegar a hacer un trasplante de membrana amniótica, una reparación con injertos de membranas de mucosas labiales o bucales. Las laminillas posteriores se pueden reconstruir con injertos de paladar duro o de mucosa nasal y las tarsotomías. Bueno, obviamente es como complemento un tratamiento de la córnea y superficie, uso de lentes de contacto, algún tipo de depilación, manual invertida, crioterapia, trasplante de células madre o en algún caso ya una queratosis. Vamos a hablar ahora del síndrome de Stevens-Johnson. Es muy parecido el cuadro clínico. Bueno, el síndrome de Stevens-Johnson es una emergencia dermatológica que se caracteriza por la presencia de lesiones ampollosas,
y epidérmicas, y epidérmicas y mucosas del 10% de la superficie corporal total. La fisiopatología de esta enfermedad, aquí yo puse un esquema que explica un poquito el antígeno peptídico que viene siendo como el medicamento, en este caso, se presenta hacia los queratinocitos, los cuales crean como una respuesta inflamatoria citotóxica, liberando algo que se llama granulicina. Esta granulicina nos crea la apoptosis y la necrosis de los mismos queratinocitos, creando en piel la descamación como de la epidermis y la formación de las ampollas, ¿no? Estos son los que más se asocian a nivel ocularmente. La clasificación, bueno, ya sabemos, depende del grado de afectación del área total de la superficie. El síndrome de Stevens-Johnson menos de 10, el síndrome de Stevens-Johnson con necrólisis epidémica tóxica de 10 al 30 y una necrólisis epidémica tóxica pues más del 30. A nosotros esto es lo que nos importa, que son los medicamentos oftálmicos más asociados al síndrome de Stevens-Johnson. Como ya sabemos, los orales, que son las sulfas, la doxy, AINES, los tópicos es la escopolamina, la tropicamida y las sulfonamidas. Tenemos diferentes agentes infecciosos que nos puede llegar a dar esta enfermedad, como ya sabemos, micoplasma, citomegalovirus, herpes, estreptococo, yersinia, adenovirus, sarampión o varicela zoster. El cuadro clínico de esta enfermedad es caracterizado por una fiebre alta, malestar generalizado, artralgias, erupción macular, que comienza en tronco, el cuello y cara, antecedente reciente a alguna exposición de algún nuevo medicamento o algún aumento de dosis pues, de un medicamento ya que haya existido. Es muy importante saber que en la fase aguda vamos a encontrar a nivel ocular una hiperemia conjuntival bilateral con secreción purulenta. Es lo más común que vamos a encontrar en Podemos llegar a ver también inflamación que nos lleva a diferentes cosas que puede ser ulceración vulvar, conjuntival, pseudomembranas, descamación epitelial, uveitis anterior, panoftalmitis, ulceración corneal o hasta perforación. En este caso podemos ver cicatrización conjuntival. Aquí hay una queratinización también de todo el borde del párpado, ¿no? Entonces, también. En la fase aguda, decía la literatura que se tiene que hacer como un examen oftalmológico pues, preciso diario. El uso de lubricantes, ungüentos sin conservadores. Podemos llegar también a encontrar lo del defecto epitelial o conjuntival, pseudomembranas y adherencias, las cuales decían que era bueno retirar, no sé, doctora, o sea, que se tienen que estar retirando para que no se llegue a formar pues el blefaro, ¿no? Perfecto. Ok, se divide en afectación ocular leve o moderada. En este caso, si hay una afectación al margen palpebral inferior a 1/3 y llegamos a ver defectos conjuntivales de menos de 1 centímetro en su diámetro máximo y sin defectos epiteliales de la córnea, esto se llama que pues, es leve o moderado y de ahí depende el tratamiento, que es moxifloxacino tópico, la ciclosporina o esteroides. Cuando ya hay una afectación ocular grave o extremadamente grave, pues ya hay una afectación en el margen palpebral mayor a 1/3, defectos conjuntivales mayor de 1 centímetro, defectos epiteliales de la córnea, y el tratamiento aquí es un injerto de membrana amniótica con el tratamiento previo. Usualmente se decía que si llegamos a este tipo de etapa, tenemos que iniciar luego con el injerto de membrana amniótica porque puede haber cicatrices que son irreversibles, más o menos de 7 a 11 días. ¿Sería sin recepción de piedra o...? Claro. ¿Solamente se pone una membrana amniótica encima o se hace una recepción? Toda la posibilidad está sí, hay que esperar un
Ya que pasa todo en el cuadro agudo, van a llegar unos cuadros en el cuello. Entonces, siempre que tenemos aportado y partículas, que es cuando yo Bueno, dice que se puede llegar a utilizar también un anillo de Symblepharon que nos ayuda mucho a dar un soporte y para que no se formen este tipo de cicatrices, ¿no? La cronicidad que podemos ver en este tipo de pacientes, que dice que son cambios anexiales que contribuyen a la queratinización del margen del párpado, lagoptalmos, entropion, ectropion, triquiasis, distiquiasis. También podemos llegar a ver inflamación prolongada de la superficie ocular y también podemos ver la opacidad y conjuntivalización de la córnea. El tratamiento en este tipo de situación son lágrimas artificiales, trasplante halogénico de células cimbales, queratoplastia penetrante o queratoprótesis K-Pro, que dice que la más común es la utilizada en la de Boston. Se supone que hay dos, ¿no? Tipo 1, que no hay, esa se puede utilizar en pacientes que no tienen ningún tipo como de problemas anexiales y que la superficie, la lágrima está perfecto, y el tipo 2 se puede utilizar en este tipo de casos. Y eso es todo. De esto, si quieres, hay una imagen al inicio, muy al inicio de un entropión. En el pemphigoide. Ahí, es la que sigue. Esa. Bueno, sí. Todo bien. Miren, estas dos enfermedades, este es importante que sepan porque a veces llegan así y lo catalogan como un entropión, pero el tratamiento va a ser totalmente distinto. Aquí pues hay que tratar la superficie, como les decía su compañero, una vez que ya no estén activos. ¿Cómo se va a saber? Porque pues están inflamados, cada vez se les pega más la conjuntiva. Symblepharon es que el párpado, la conjuntiva tarsal está pegada con la conjuntiva vulvar. Y justo en esa zona es donde entramos nosotros. Realmente en donde me enseñaron, una vez que entra la córnea, esto les digo porque llevan varios casos, una vez que entra la córnea, aquí entra el servicio de córnea. ¿Sí? Entonces, estas cirugías mucho van en conjunto. Entonces, si es que yo entrara a una cirugía de esta o que oculoplástica entrara, realmente nos hacemos cargo de lo que son los párpados y volver a formar los fondos de saco. Pero en la parte de córnea, lo de las K-Pro, las membranas amnióticas, va por el servicio de córnea. Yo no soy la más experta y no lo haría. También si se complica o si se perfora, pues prefiero que esté alguien de córnea. Pero en la parte de los Symblepharon sí entro yo. Hay veces que luego está solo un Symblepharon que llega hasta la córnea. Muchas veces había uno de Hidalgo que anda aquí. Entonces, ese probablemente mientras libere córnea, la parte que está aquí pegadita a la córnea, muchas veces el Symblepharon, esto se recorre y se resuelve, porque era un pedacito de la carúncula lo que se iba hacia allá. Pero sí hay que formar un buen fondo de saco que se hace ahí, se despega esta zona y ahí es donde se pone un injerto de mucosa oral. Como lo vieron, igualito que el video previo, se toma de la boca y se pega en la parte de la conjuntiva tarsal para volver a formar un fondo de saco. Esos puntos pueden salir a piel para que estén como dando tracción y pegue ese injerto de mucosa, y ahí se pone un anillo o algo que se llama conformador anular para que no se vuelva a pegar y haga como la forma del fondo. Y esa piel se vaya al fondo y se quede ahí pegada. Y sí, se pueden dejar hasta un mes. O sea, no afectan porque son anulares y quedan solo en fondo de saco, no les raspa la córnea. Sí, justo el día que termina la cirugía y ya está ahí la mucosa, ahí le pones el conformador ahí de diferentes grosores, pero normalmente se deja uno que sí comprima bien del tamaño del paciente, porque hay mediano, chico, mediano y grande, que le quede bien al paciente para que comprima esa mucosa que pegaste y se adhiera bien a la conjuntiva tarsal y quede formado un fondo de saco. En el Symblepharon van a llegar ya crónicos, pero sí llegan y entonces tienen problemas mucho de superficie porque tienen formados adherencias, y es el mismo tratamiento. Una vez que ya no tienen
Steven Johnson activo, pues se hace esto. Alguien me comentó que en una campaña vio un paciente como con, que estaba todos los fondos de saco llenos, como adheridos, tenía simplefaron en ambos ojos. Ahí es muy sospechoso de pemfigoide ocular cicatricial. Entonces, esos pacientes ya son grandes, como mencionaron, pacientes más común en sexo masculino, y ahí hay que tomar una biopsia, solo que esta biopsia para hacer la inmunofluorescencia, que comentaba Diz, y hacer el diagnóstico. Solo que esa biopsia tiene que ser en fresco. Como hacen tinciones, el pedacito no va en formol, va en un medio de transporte distinto y casi que cuando lo toman se lo tienen que dar al patólogo para que lo vea en ese instante. Y es así como se hace el diagnóstico. ¿Mande? Con que tomen, sí, no hay como un tamaño pero sí, un pedacito, justo donde veas como mayor adherencia. Y del tratamiento en los inmunomoduladores y todo esto que vieron, pues es si lo empiezan a sospechar y luego se diagnostica, enviar a reuma, tratamiento con inmunomodulador, y ustedes el seguimiento de la superficie ocular, ciclosporina tópica, gotas, todo el lubricantes, todo lo que le puedan dejar. Pero realmente no es muy común, pero sí pueden llegar a ver esto. Y si se sospecha primero el diagnóstico, tratamiento y hasta después tratar de formar fondos, pero ya una vez que esté en fase crónica o ya no activa, si no se les va a volver a pegar todo y se les va a activar nuevamente. Y son pacientes que hay que seguir de por vida porque en cualquier momento otra vez se puede activar. ¿Alguna duda?